Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, han pasado las elecciones, tenemos resultados desde el domingo a la noche. Vos sabés que hay mucho de análisis, no solo de los números, sino también hay lecturas políticas, también mucho de explicar, de tratar de entender qué dice esa intención ya plasmada en el voto concreto. Y me parece que, bueno, sumar diferentes perspectivas es un poco la tarea que nos venimos dando durante esta semana. Lo sumamos hoy a Javier Balsa, hemos hablado en otro momento, él es magíster en Ciencias Sociales, doctor en Historia, investigador del CONICET y profesor también de la Universidad Nacional de Quilmes. Y recuerdo muy bien que en Cruce y en Aijuna en particular hemos hablado sobre algunos estudios también que venían haciendo de perspectiva, de mirada de los jóvenes, ¿sí? Sobre incluso el actual gobierno, servirá también para sumar a esta etapa. Javier, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día y buen día a toda la oyentada de Radio Aijuna. Bueno, te agradecemos, como siempre, los minutos de charla. Primeras apreciaciones, Javier, sobre, en concreto, te digo, los números de las elecciones, porque se habla mucho de un triunfazo del gobierno nacional. Por otro lado, quien no lo ha votado lo menciona en términos de mucho desconcierto o de resultado inesperado también. ¿Hay algo de eso? Sí, evidentemente había expectativas dobles, ¿no? Digamos que a Fuerza Patria le fuera mejor y sobre todo que a La Libertad Avanza no le fuera bien por todas las denuncias que hubo de casos de corrupción, de vínculo con el narcotráfico, por la propia situación económica. Yo creo que ahí, digamos, nos jugaron mal esencialmente dos o tres cuestiones, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado, siempre yo critico como es una sobreestimación del efecto de la situación económica de la gente, trasladándola casi mecánicamente a la actitud electoral, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es un error que siempre arrastramos, ¿no? Siempre cuando hay una coyuntura que parece favorable, o sea, desfavorable para la situación económica de la gente, pensamos que automáticamente eso, si bueno, tengo la heredad vacía, no lo voto al gobierno. Y uh-huh. Eso sabemos que es mucho más complejo, que depende, bueno, en principio de a quién responsabiliza por esa situación y qué perspectivas tiene para adelante y qué otros proyectos tiene la gente por la cabeza. Incluso la sensación que había, que no era una sensación, que era algo bastante real, que si el gobierno iba muy mal, la situación económica iba a empeorar drásticamente, claro, a partir de ayer, digamos, ¿no? Incluso con la amenaza de Trump, diciendo, bueno, yo saco la ayuda y el dólar se dispara, etcétera. O sea, esos elementos juegan, digamos. Pero yo creo que lo que esencialmente nos desubicó es una sobreestimación de los resultados de las elecciones provinciales. Uh-huh. Y no vimos para atrás qué había pasado en 2023. En 2023 a La Libertad Avanza le va horrible en las provincias. Saca 5%, 7%, 10% en algunas provincias. Y sin embargo después Milei... En todo el país, lo tengo bien presente, que habían sido todas desdobladas, ¿no? Todas desdobladas, sí. y se proyectaba que él iba a ir muy mal a Javier Milei en las PASO, y ahí se revierte, y bueno, luego se confirma. Como dato político, Javier, tengo presente también que incluso Milei en ese 2023, en un momento desconoció todo referente provincial de La Libertad Avanza, ¿no? También. Pero entonces, como que no nos dimos cuenta que la gente tiene lógicas distintas y es algo muy racional. Una cosa es cuando vota a su intendente, uh-huh, y otra cosa es cuando vota a su gobernador, y otra cosa es cuando vota a un proyecto nacional. Uh-huh. Entonces son lógicas electorales distintas y está bien que sea así, es lógico que sea así. Entonces, volvimos a pensar que, porque en las provincias se ven impuestos los gobernadores en general, ya sea de Provincias Unidas o esa especie de cinturón de Provincias Unidas de otra gente de centro derecha o derecha que negocia con el gobierno, tipo Rovira, Beltinec, etcétera. Uh-huh.
Eso se iba a trasladar a la elección nacional. Y, digamos, hubo como además, con la idea de que si el gobierno caía había un recambio por derecha, liderado por Schiaretti, se fomentó eso incluso desde los grandes medios nacionales, la nota de Clarín de Morales Solá, etcétera. O sea, hubo una construcción, una sobreestimación de ese espacio, que en realidad fue el gran derrotado esta elección, ¿no? O sea, Provincias Unidas no pasa del 7% de los votos a nivel nacional, que es lo mismo que sacó Schiaretti en 2023. Bueno, es decir, cuarto en ahí, la provincia de Buenos Aires, quinto. Quinto en la provincia de Buenos Aires, atrás de Burlando. De Burlando, claro. Pero no solo eso, sino que en provincias con peso, como Santa Fe, Puyaro, sus candidatos saca 18%, Schiaretti saca 28%, el candidato de Nacho Torres en Chubut saca 20%, en Jujuy sacan 20%, es el lugar donde ellos gobiernan, entraron terceros cómodos, lejos, en muchos lados. Entonces, quiero decir, ahí está un elemento. Y en el caso de Fuerza Patria le jugó lo mismo la elección en provincia de Buenos Aires. Es decir, es obvio que la estrategia de doblar dejó muy mal parada a la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza no tiene candidatos a intendentes potentes en la gran mayoría de los distritos, son figuras desconocidas. Y encima los intendentes de Fuerza Patria, en muchos lugares, jugaron con candidaturas testimoniales, bueno, y era muy obvio que le iba a aplastar la elección, y eso, bueno, cambió el escenario político del país de alguna manera, pero también nos llevó a sobreestimar la elección que venía por delante a las capacidades que tenía Fuerza Patria, ¿no? Que, dicho sea de paso, no le fue tan mal, digamos. Claro. Sacó más o menos, si sumamos a algunos candidatos que no se llaman Fuerza Patria, que son parecidos, etcétera, o del peronismo con distintas variantes, está en un 35% a nivel nacional, que son 2 puntos menos de lo que sacó Massa en 2023. Claro. Uno esperaría que el peronismo hubiera logrado mantener y capturar ese 44 que lo votó a Massa en segunda vuelta. Claramente yo creo que Fuerza Patria y las fuerzas afines fallaron en eso, pero venían fallando hace 2 años, es decir, en vez de mimar y conducir y dialogar con ese 44% que lo votó a Massa en el balotaje, entró en una lógica de un internismo muy fuerte, entró en una lógica de no ir armando un proyecto creíble para la gente, incluso entró en una lógica de esperar que los votantes de Milei se desilusionaran y no lo votaran, ¿no? O sea, me parece que erró en muchas de sus estrategias, ¿no? Quería retomar algo de lo cual hablamos, creo que ya fue el año pasado en este caso, que es ese estudio medio cualitativo que venían haciendo con los jóvenes también. Si algo de ese estudio les sirvió o te sirvió, Javier, para poder entender el voto del pasado domingo. Sí. O sea, por un lado, lo que nosotros veíamos es que incluso entre los jóvenes que se inclinan por Fuerza Patria o no son mileístas, un fuerte desvinculación con la política, un individualismo muy fuerte, ¿no? Y eso se notó, digamos, se nota en que la intensidad de la militancia, sobre todo de los simpatizantes, etcétera, esa masa que en general el peronismo logra mover para una elección, no se movió. No se movió, no había campaña en las calles, no había diálogo en los espacios de trabajo, no había... o sea, eso es un elemento que hay que ver cómo se puede revertir. Y del lado de la Libertad Avanza, bueno, un elemento que nosotros venimos encontrando es cierta idea de esperanza, ¿no? O sea, muy devaluada ya, la gente no dice tengo esperanza, sino quiero tener esperanza. Pero bueno, también se notó esa especie, ahí sí como una especie de movilización del votante, de una parte de los votantes de la Libertad Avanza y del PRO, que ahora se han unido, incluso del radicalismo que se ha unido a ellos, que salieron a defender al gobierno, digamos, ¿no? O sea, salieron a defender su voto de hace 2 años atrás, de vuelta con una racionalidad. Es decir, percibían que esto se llevaba puesto al gobierno, no porque el peronismo o ninguna fuerza tuviera esta actitud, sino porque la crisis que se generaba podía dejarlo muy, muy débil. Y bueno, la gente sigue apostando
a este proyecto. Tengamos en cuenta que solo lo votó el 65% de la gente que lo votó hace 2 años, es decir, la Libertad Avanza junto con el PRO y el radicalismo perdieron una masa importante de votos y se quedaron más o menos en el piso que tiene el neoliberalismo históricamente en Argentina. Si vamos para atrás, en 2003, después de Corralito, crisis terrible, descrédito del neoliberalismo, si sumamos los votos de Menem y López Murphy, sumaron el 41%. Claro. Macri, en plena crisis de 2019, con el desastre de gobierno, de desilusión que generó en las capas medias, etcétera, saca 41%. O sea, están en el punto más o menos mínimo que logra adherir este proyecto. Pero, te consulto, ya que haces, Javier, ya que haces mención a esto, porque veníamos hablando también en estos días, pero ¿considerás que ahí hay núcleo duro o en realidad hay un votante que también dentro de ese 35-40% puede ser muy fluctuante también? No. Todas las encuestas, que por ahí en el momento de acertar justo el resultado electoral es muy difícil, más con las oscilaciones en la participación que hay, etcétera. Pero todas las encuestas sí lo que medimos son estas tendencias más ideológicas. Y uno encontraba que había un 35, a veces 37% de la gente que bancaba el gobierno contra viento y marea. El caso Esper, igual estoy del lado de Esper. Sí. El caso Libra, igual le creo a Milei. El español, no sé qué, y no, es una opereta. O sea, siempre había un núcleo como muy duro que lo seguía bancando. Y muy alto, sí. Y alto, era muy difícil que el gobierno sacara menos del 30-35% de los votos. Bueno, coincide un poco con todas las mediciones de imagen también de Javier Milei, ¿no? Sí. Claro, y si a eso le sumamos un grupo de gente que no le gusta a Milei, que te va a responder mal frente a esa, pero que en la disyuntiva de que siga 2 años más tratando de reformar las cosas, o vuelva, digamos, Fuerza Patria, claro, se movió, eso lo vi, digamos, en gente amiga, digamos, conocida, se movió hasta con rabia, con decir, no, vamos a defenderlo, vamos a hacerlo, ¿sí? Y se notó, digamos, aumentó mucho el caudal electoral, ¿sí? Y casi todos las personas que fueron a votar nuevas, que no habían ido en septiembre, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, fueron y votaron a Libertad Avanza, ¿no? Eso se dio mesa por mesa, digamos, mesas donde se había impuesto, digamos, yo vivo acá en La Plata, donde se había impuesto el Fuerza Patria, ahora aumentó el caudal, votaban 30 personas más en esa mesa, y se había ganado Fuerza Patria por 10, ahora ganaba por 10 la Libertad Avanza, ¿no? O sea, dieron vuelta esos números, ¿no? La última, Javier, y tiene que ver con algo que nos quedó como perspectiva de la misma noche que hicimos transmisión y tuvimos allí algunos mobileros en el búnker de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y también veo que algunas crónicas posteriores vienen destacando. Fue una elección inesperada pero contundente, al menos para la noche del domingo, para la Libertad Avanza, y fue casi muy apática y tibia el acompañamiento en el propio búnker de la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Habló Milei, las personas automáticamente que estaban fuera en la calle desaparecieron y el número fue muy, muy pequeño, como uno podría decir poco festejo en este caso. ¿Se puede leer como algo en especial eso? Sí, apatía, digo yo, apatía al festejo. La base libertaria tiene poco que festejar. O sea, su base votante no es una base que está hoy entusiasmada con los logros del gobierno, porque no tiene logros para mostrar, incluso tiene, digamos, buena parte de algunas de sus banderas, anticorrupción, etcétera, totalmente destruidas o deshilachadas, ¿no? Incluso la gente percibe la crueldad y la sufre de muchas de sus políticas. Y la batalla cultural no es un terreno donde ellos puedan hacer, o sea, a ellos les queda esta cosa de la batalla cultural, sí, contra los planeros, sí, contra las feministas,
y eso no sale de un grupo muy pequeño. Entonces, difícilmente puedan generar entusiasmo en la ciudadanía si siguen con estas políticas, ¿no? Salvo que hay un escenario, digamos, para ser realistas, ellos tienen un proyecto. O sea, yo insisto siempre en que hay una racionalidad en su proyecto. Es un proyecto muy feo, es un proyecto de acabar con la legislación laboral, acabar con buena parte del sistema previsional, o sea, que dejemos de tener jubilaciones como la estamos pensando ahora, bajar drásticamente los impuestos. Entonces, bueno, la idea es que quizás entonces los empresarios dejarán de llevarse la guita fuera del país, claro, y se invertirá y crecerá. Es posible que si el riesgo país sigue bajando y el apoyo norteamericano sigue siendo así de intenso, se pueda renegociar la deuda, patearla para más adelante, seguir tomando más deuda. Haya incluso resultados, decís. Y quizás en estos 2 años empiece a haber algún tipo de resultados. Es difícil porque el modelo en términos productivos no está cerrando por ningún lado, pero yo no diría que sea imposible, ¿no? Y lo que cuesta es tener un contraproyecto frente a eso. O sea, el peronismo, incluso la campaña, que además fue muy débil, con candidatos que no aparecieron, que no estuvieron, que no recorrieron, que no, ¿sí? O sea, toda la potencia que normalmente tiene el peronismo no se activó. Y eso, digamos, se nota también en la falta de, elaborar un proyecto. O sea, no es solo frenar a Milei. La gente no solo quiere frenar a Milei, quiere creer que otra cosa puede ser distinta. Y ahí estamos como muy en déficit. Difícil porque la mayoría del empresariado está sumado fuertemente a este proyecto, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil armar un proyecto de tipo peronista tradicional sin lograr un apoyo de una porción del empresariado, ¿no? Y hoy se inclinan, el que no estuvo con Milei, los pocos que no están con Milei fueron para Provincias Unidas, digamos, ¿no? Este esquema. Así que no sé, tenemos un escenario difícil, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar esto, ¿no? Pensar un proyecto, pensar cómo atendemos a sectores sociales que el mileísmo tiene más capacidad de llegarles, ¿no? Digamos, todo este emprendedurismo, todos estos sectores que enganchan con este proyecto de un Estado mínimo, ¿no? Javier, te agradecemos los minutos de charla, dejamos como siempre la posibilidad de hablar en otro momento, ¿no? Cuando quieras. La palabra de Javier Balsa, aquí te deja un saludo, investigador del CONICET, va desde quizás lo cuantitativo, algunos análisis políticos también, y también poniendo en el medio algunos de aquellos estudios cualitativos que venían haciendo durante estos 2 últimos años, que también sirven para entender un poco y encontrar parte de las explicaciones de la elección del pasado domingo. Pasó por aquí, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes también. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.